Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un viernes más en este espacio de conversaciones de alma a alma. Hoy con Vicente José Gil Herrera. Buenos días, Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, Ana. ¿Y tú? Pues muy contenta de estar aquí con usted, contigo. Ok, te lo agradezco. Igualmente estoy muy contento de estar contigo. Ya, para los espectadores que nos están viendo, que nos van a ver en los próximos días o en las próximas semanas o meses, porque esto va a quedar colgado en nuestro canal de escritora Ana Marcos en YouTube. Bienvenidos, bienvenidas. Y decir que, bueno, pues que Vicente José y yo hemos estado hablando un ratito antes de comenzar esta entrevista y que estoy muy, muy emocionada de poder conocer a una persona como tú, Vicente José, con Gracias. ese. Tengo un breve currículum aquí que me gustaría leer porque me gustaría bueno, pues que todo el mundo supiera un poquito sobre ti. Y si, con tu permiso, voy a leer un poquito. Me quito las gafas Por porque si no, no favor. veo de cerca. Yo me operé los ojos por eso, porque tenía una cantidad de problemas terribles. De cerca, Pues de yo, cerca con gafas, a media distancia con gafas, de lejos con gafas. O sea que, sí, pues yo estoy en ese punto, estoy yo, Vicente. Voy a leer el currículum. Nací en Valencia, nos dice Vicente José, España en 1950, o sea, 72 años. Me fugué de mi casa con 14 años debido a los malos tratos recibidos. Fui capturado y devuelto por la policía en 4 ocasiones y a la quinta conseguí mantenerme escapado. Para sobrevivir trabajé de descargador de camiones en el mercado, ayudante de albañil, limpiador de tripas en mataderos, sacrificando, pelando y arreglando pollos, de matarife, deshaciendo en piezas las reses en carnicerías, de pinche de cocina, limpiando pozos sépticos, es decir, haciendo de casi todo. Pero en ese casi todo no estaba robar o pedir limosna. Hubo 2 personas que me prestaron una ayuda desinteresada que para mí fue muy importante. Un barrendero de Madrid que compartió sus comidas conmigo y un anciano antiguo militar de la República que me cedió una habitación de su casa y me proporcionó consejos éticos y morales. Cursé estudios de ingeniería y economía. He trabajado en muchos países, tales como España, Francia, Italia, Suecia, Alemania, España subsahariana en aquella época, Portugal, Marruecos, Canadá, Estados Unidos, Venezuela durante 18 años, Arabia Saudí y realizado asesoramientos y misiones en otros países. He sido asesor y personal de inteligencia de gobierno, con diversas identidades proporcionadas por la Administración del país. He participado con cuerpos de inteligencia de otros países en actuaciones puntuales. En la actualidad estoy jubilado. Soy maestro masón grado 33, miembro de honor del Consejo Masónico de España. Durante el COVID intervine como miembro de un grupo multidisciplinar de científicos conjuntamente con la Universidad de Barcelona y otras universidades y creamos un sistema que garantiza que el COVID-19 no puede contagiarse en espacios cerrados. Desde los 15 años llevo escribiendo poesías y libretos como válvula de descarga de mis tristezas, sinsabores y enamoramientos. Escribí en 1972 4 libros educativos de enseñanza de televisión en blanco y negro para una escuela de clases nocturnas para trabajadores. En 1976, un libro comparativo entre láser y máser. Escribí un libro en Venezuela denominado AD 44 años de historia. Libros tiene unos cuantos, Vicente José, publicados en Amazon. 7 novelas, 14 de poesía y un técnico. Todos estos libros están publicados en Amazon. Las novelas Mi amigo José, El viejo gaucho, Vivir o morir en Canaguá, El pendejo, La venganza del indio. Como poesías, libros de poesía, tiene publicados Poesías del humor, Sátira e ironía, que fue bestseller en Amazon, Poesías de amor, El amor es poesía, Poesías reflexivas con tres libros, 1, 2 y 3, Requiebros de amor, La fuerza de una mujer y la sensibilidad de un poeta, Importancia de las palabras contra el COVID, Post de un confinamiento 1, 2, 3 y 4. Y un libro técnico, Estudios de erradicación de patógenos en recintos cerrados, incluso el COVID, que es un libro
que escribió y es coautor de este libro. Pues Vicente José, yo con este currículum solo Te, puedo fa- decir que me quito el sombrero, o sea, como te se suele fal- decir. te faltan las últimas 3 novelas. Es una novela que se llama El Coordinador. Vicente José, y nos dejamos otros 3 libros. Se titula El Coordinador, con 3 volúmenes. Una que ya está publicada, otra que saldrá la semana que viene y la otra dentro de 2 o 3 semanas. ¿Me equivoco? ¿Cierto? Pues con este currículum, Vicente José, pues esto es lo que te digo, que me quito el sombrero. Y me gustaría hacer hincapié en esta primera parte de esta biografía tuya, de ese niño con 14 años que se fuga de su casa, 4 veces lo intenta, a la quinta va la vencida y que comienza su vida, pues eso, trabajando casi de todo, sin robar y sin pedir limosna. No estaba dispuesto a ello. Prefería morir de hambre que robar o pedir limosna. En los días en los que estamos actualmente, donde estamos viendo una juventud o no toda la juventud, gracias a Dios, pero muchos adolescentes que, que están llevando una vida que no es muy buena, que han vivido malos tratos en su casa. Este niño de 14 años, Vicente José, ¿cómo, ¿cómo se hace a sí mismo con esa edad? ¿De dónde sale Vicente José? ¿Qué le impulsa? ¿Qué le da fuerzas para salir de ese entorno en el que vive? Tú, como catalana, conoces la figura del hereu, Sí, ¿vale? En esa época, no sé en Cataluña, pero en Valencia estaba muy implantada. Entonces, para los que no lo saben, el hereu es la persona, el hijo mayor de la familia, que tenía derecho a todo, tenía derecho a estudios. Si habían posibilidades se le daba a los demás, si no habían posibilidades no se le daba a los demás. Estaba protegido totalmente por los padres, tenía, como se suele decir, patente de corso, él hacía las cosas mal y culpaba al siguiente, lo cual desgraciadamente no hace falta ser hereu porque la mayoría de las personas hacen eso, culpan al que está por debajo de él de lo que ha hecho mal él. Y entonces al final yo recibía las palizas, unas palizas terribles. O sea, yo puedo decirte que los inviernos antes no eran como son ahora. Yo me acuerdo de pequeño de ir rompiendo los carámbanos, el hielo de los charcos, porque hacía un frío terrible. Y después de recibir una paliza con un vergajo que se le llama, que es el órgano sexual de un toro retorcido, seco, que tiene una flexibilidad enorme, que cuando te dan, y es larguísimo, cuando te da la vuelta en el cuerpo y te coge todo. Yo he llegado llegué en pleno enero a meterme dentro de una pila donde bebían los caballos porque el agua fría me calmaba el dolor. qué duro. Entonces no estaba dispuesto a seguir eso. Eso me dio fuerzas para marcharme. Prefería cualquier cosa que eso. Porque claro, yo ya con 14 años tenía tanto cuerpo como tengo ahora. Entonces corría el riesgo de que un día me dejara llevar por mi genio y me liara a golpes con mi padre. Entonces no estaba tampoco dispuesto a hacerlo y decidí marcharme. Tuve la suerte de conocer a una persona maravillosa, José, que tengo un libro escrito que se llama Mi amigo José, que es el primer año de mi huida, de mi estancia en Madrid. Hay otros 2 que están empezados porque fueron 3 años, pero la verdad no he tenido fuerzas para terminarlos, porque siempre me encallo.
porque me puede la emoción. Entonces, tuve la suerte de tener un guía, un profesor, un padre, un abuelo en esa persona que me ayudó a coger el buen camino, pero ya te digo que por principios míos no estaba dispuesto a coger el malo. Pasé hambre, no te lo puedo negar, pasé frío, hasta que los conocía a él y a Modesto, que era el barrendero, pero realmente para mí valía la pena el sacrificio porque estaba siendo yo. En lo que te referías a que mucha de la juventud está siguiendo un camino poco adecuado, no lo sé si es poco adecuado o no lo es, a mi entender, los padres, no solamente los niños fugados encuentran hoy alternativas para no pasar hambre, para no pasar necesidades, se meten en las drogas, a traficar, se meten a consumir, se meten... Entonces, ¿qué le ocurre? Las juntas, o sea, con quien te junta, influye mucho en tu vida, pero también influyen los principios que debes haber mamado desde la cuna. Creo que los padres estamos cometiendo un error porque llevamos a nuestros hijos entre algodones para que no sufran lo que nosotros sufrimos. Y el error es que intentamos enseñarles a vivir y no se puede enseñar a vivir. Uno tiene que aprender por sí mismo a vivir. Entonces, es un error enorme porque tienes que hacer esto porque si no, no, perdóname. Tenemos el libre albedrío y la persona tiene que desarrollarse, tiene que encontrarse con problemas, solucionarlos y aprender que puede. Actualmente sabemos que los hijos se mantienen en la casa hasta los 34, 35 años, que la vivienda está muy cara, que no se puede entrar en la vivienda. Siempre ha estado cara la vivienda, con relación al sueldo que teníamos. Hoy vale muchísimo dinero una vivienda, pero el sueldo también es muy superior al que nosotros teníamos, al que nosotros podíamos conseguir. ¿Entiendes? Yo por descargar un camión completo de pienso, que eran 40.000 kilos, me pagaban 500 pesetas. Era una cantidad muy importante. ¿Pero por qué era una cantidad importante? Porque normalmente se hacía entre 4 hombres y lo hacía yo solo. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que luego estaba molido al principio, hasta que me acostumbré, y realmente ya mi cuerpo se adaptó a ese esfuerzo. Hasta que deja de sentir que está Efectivamente, esforzándose. ¿me entiendes? Entonces, creo que el mayor error que cometemos, y en tono la culpa también, es que no le enseñamos a los hijos que tienen que solucionar sus dificultades. Yo creo que debemos estar ahí para decirle, ahora que te veo que te derrumbas, ven, te levanto. Inténtalo de nuevo, pero inténtalo de esta forma. No te lo voy a solucionar. Proteger a los hijos, Vicente José, es una forma de maltrato también. Sí, Lo pero de mismo maltrato de es por vida. agredir físicamente o verbalmente al menor que superprotegerlo, porque de alguna manera lo estás invalidando. Le estás dando el mensaje de que no sirve, de que no es merecedor. Yo recuerdo cuando mi hijo era pequeño, que estábamos en un parque, te cuento esta breve anécdota, a lo que tú estás comentando, de que los superprotegemos y que hay que dejarlos que experimenten, que estaba subido en un muro, iba corriendo y yo todo el rato le iba diciendo que te vas a caer, cuidado que te vas a caer, cuidado. Y una persona que había ahí al lado me dijo, Ana, déjalo que se caiga. Cuando se caiga, aprenderá a levantarse. Y así será en la vida. Y es verdad ese mensaje.
debemos dejar que experimenten. Si se caen, lo importante es que los padres estemos al lado acompañándolos por si tenemos que ayudarlos, pero que experimenten todo lo que tengan que experimentar. Si no, no vamos a aprender. Efectivamente. Es que eso ocurre con demasiada frecuencia, pero no solamente ocurre en los niños, ocurre con las parejas, por ejemplo. O sea, dentro de la pareja, por desgracia, un tipo de machismo que la gente no le presta atención. Delegamos en la mujer una serie de funciones y otras no las pueden hacer, como si no tuvieran el intelecto para hacerlo, o como si no tuvieran la capacidad para adaptarse. ¿Entiendes? Yo entiendo que en una pareja se deben compartir las labores, que cada uno debe hacer las que más domina, pero que realmente uno tiene que incentivar al otro para que se supere en aquellas limitaciones que tenga y dejarlo que se estrelle. Y cuando esté estrellado, ayudarlo. Entonces, ¿qué le ocurre? Que realmente eso, como tú has dicho, es un maltrato y sin embargo no se contempla en ningún sitio. ¿Me No. entiendes? O sea, porque se contemplan como maltrato las sevicias mentales, el maltrato físico, el reducir la capacidad económica de la mujer, ¿me entiendes? Y muchos otros supuestos, pero curiosamente, quizá uno de los más importantes, que es obligar a la otra persona a que se desarrolle, no se conceptúa como maltrato. Sin embargo, estamos creando personas inválidas parcialmente, ¿me entiendes? Y que psicológicamente se encuentran muy limitadas. Porque les mandamos el mensaje o se les manda el mensaje de tú no vales, tú no puedes, y eso te incapacita y te crea inseguridad, te baja la autoestima y ahí entramos en el rol, en el juego, en el círculo de las depresiones, de la ansiedad, de diferentes, pues incluso enfermedades. El hecho de no creer que puedes lograr algo en la vida te incapacita en muchos sentidos. Vicente, siempre hay una figura cuando eres niño o niña que es el que te da la base sólida del amor. Aunque estés viviendo malos tratos por un lado, pero siempre hay una figura por el otro lado que es la que te enseña lo que es el amor, lo que es la que te enseña que tienes que tirar hacia adelante. En tu caso, en mi caso, por ejemplo, fueron mi madre y mis abuelos. ¿En tu caso hubo esa figura? José, por la sencilla razón que con 14 años estaba desesperado. Yo empecé a sentir o a sentirme no deseado desde pequeño. ¿Entiendes? Porque mis padres esperaban detrás del mayor una hija y resultó que vino un hijo. ¿Entiendes? Entonces, y además vino un hijo sin tendencia femenina. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué le ocurre? Que sentí esa discriminación desde pequeño hasta el punto de que, por ejemplo, pues yo me adelantaba para prepararles café con 6 7 años, o me adelantaba para hacerles comida, para sentirme más útil en Para alguna sentirte forma. querido y valorado y reconocido. Yo creo que sin llegar a tanto, fíjate lo que te digo, o sea que ni querido, ni valorado, ni reconocido, sino sentir la categoría de ser humano, ¿no? Entonces, ¿qué le ocurre? Desde ahí para adelante, pues todo fue similar, porque siempre me cargaba las culpas de todo, ¿me entiendes? Mi madre, en vez de ampararme, pues cuando venga tu padre se lo voy a decir, y efectivamente se lo decía, y entonces mi padre me zurraba, ¿me entiendes? Pero sin escuchar si yo tenía culpa o no tenía culpa. En muchas ocasiones tenía la culpa. Porque, por ejemplo,
llegado a una edad, yo no permitía que mi hermano me pegara, aunque fuera el heredero y tuviera el derecho. Si intentaba pegarme, me enzarzaba con él. ¿Entiendes? Y como llevaba, me perdona la expresión, tanta mala leche acumulada, realmente él salía perdiendo. ¿Entiendes? Entonces, pero sí, tuve esa figura en José que me enseñó y me enseñó a respetar lo que escribía. Yo, por ejemplo, yo empecé a escribir como un desahogo. Sí, quería llegar aquí, Vicente José. ¿Cómo nace Vicente José, escritor? Como válvula de escape utiliza Como la válvula de escape, escritura. porque no conocía a nadie y se me acumulaba todo lo que iba viviendo, lo que iba sufriendo, porque aquello en principio no era vivir, era realmente sufrir. Entonces empecé a escribir. En cualquier papel que encontraba, escribía. Entonces, a veces escribía en papel de estraza, no sé si lo llegaste a conocer. Sí, sí. ¿Entiendes? Que era el papel que se utilizaba en los ultramarinos, en los colmados, para envolver las cosas. Otras veces encontraba a lo mejor en la basura una libreta que la habían aprovechado por la cara impar y la cara par, no la utilizaban porque les resultaba incómodo escribir. Yo tachaba la cara impar y escribía por la cara par, simplemente dándole la vuelta a la libreta. ¿Me entiendes? Entonces empecé a escribir poesía, empecé a escribir vivencias y las fui guardando. Muchas se perdieron, pero acumulé escritos durante 55 años. Entonces, cuando me decidí a escribir en mi segunda etapa, porque yo divido mi vida literaria en dos etapas, la primera antes de Internet y la después de Internet. La de antes de Internet, lo que tú has dicho, hay 7 libros. Hay uno que narra del electrón todo el desarrollo de la tecnología hasta el sistema de radio superheterodino, que era el más perfecto que había en aquella época. Fueron esos 7 libros. Y después de Internet llevo 29 libros escritos, pero todo sobre vivencia. Antes no publiqué de mis vivencias porque soy una persona que, aunque no te lo parezca, soy tímido. Bueno, no es que no me lo parezca. Esto ya más o menos se intuye que en el escritor, cuando de lo que estamos hablando es de nuestra vida personal, a veces nos tenemos que reservar muchas cosas. No Claro, podemos como explicarlo todo, ¿no? Porque, como digo yo, mi libro también es un libro autobiográfico y evidentemente es un libro muy light para todo lo que he llegado a pasar, ¿no? Imagino que en tu caso también. Qué sí, importante la pero escritura terapéutica, Vicente José. Qué importante poder canalizar esa rabia y todo esto que lleva uno en la escritura. lo que pasa es que yo lo acumulaba, no tenía intención de publicar, no la tenía, porque era mi yo, ¿me entiendes? Hasta que me jubilé. Y cuando me jubilé, te va a sonar mal, aunque conoces el dicho, que dice, para lo que me queda en el convento, me cago dentro. ¿Me entiendes? Muy bien, muy bien. Entonces, Yo ¿qué lo le apoyo ocurre? eso. Que opinen lo que quieran, Claro. que digan lo que quieran. No sé cuántos años me quedan de vida, pero los voy a soportar con toda tranquilidad, tengan la opinión que tengan de mí. Además, tomé una decisión de que el que quiera conocer mi vida completa tiene que leerse 50 libros. Entonces, voy por el 29 y todavía no he llegado a reflejar ni la mitad de mi vida. Vicente José, en esa escritura terapéutica que has plasmado en cada libro, en cada novela, en cada poemario, tu parte de tu vida, ¿has sentido esa liberación?
¿Te has sentido liberado? ¿O aún guardas mucha cosa? Que creo que sí, porque hay unos libros todavía que te faltan por No, escribir y verá, creo que serán los últimos. la ventaja que yo tengo es que esa escritura terapéutica fue durante los primeros años de mi vida. Posteriormente fue lo mismo que el cigarro, una necesidad fisiológica de escribir, ¿me entiendes? Entonces iba reflejando todo lo que me iba pasando, todo lo que iba sintiendo, si me enamoraba. Hay mucha poesía mía de amor, mucha de desamor, pero la de desamor siempre lleva un tantito de esperanza, ¿me entiendes? Un tantito de esperanza porque la vida me ha enseñado que las noches son oscuras, pero amanece, ¿entiendes? Entonces, realmente nunca escribo como desesperado de la vida. En un momento de desamor uno escribe poesía muy triste, ¿Cierto? pero si ha vivido, siempre tienes la esperanza de que va a llegar un nuevo día, vas a ver las cosas en forma diferente, vas a conocer un nuevo amor y que realmente la vida es eso, son cuestas de subida, cuestas de bajada, unos llanos que por lo general suelen ser cortitos, ¿me entiendes? Y de nuevo te enfrentas con el diente de sierra de la vida. Hay una frase que dice que la noche más oscura se da justamente antes del alba, Sí, que es lo que tú nos compartes. Y hay otra que dice que cuando la vida te da todas las respuestas, va y te cambia todas las preguntas. sí, Hay que volver a comenzar. Cuando crees que ya has conseguido algo y dices, oh, mira qué bien, que son los tramos cortitos esos de como de bienestar, pues va y te cambia el escenario y te toca otra vez o subir o bajar. sí, es que si algo hay seguro en la vida es que es imprevisible. No se puede prever como el tiempo a 5 días. De un momento a otro te cambia. Es así. Mi amigo José es una de las personas más importantes de tu vida, es una de las primeras novelas o la primera novela que escribes y además también en inglés. Tengo en inglés mi amigo José, tengo también en Vivir o inglés morir, Vivir y a morir en Canaguá y tengo poesías de humor, sátira e poesías de ironía humor, sátira e ironía también en inglés. también en inglés. Y luego viene El viejo gaucho. El viejo gaucho es otro libro que sale de una persona que dejó huella en mí, que se llamaba Tasco, que era un viejo indio de una edad indescifrable que ni él mismo conocía y que lo conocí en La Pampa conviviendo con gauchos y me habló muchísimo del viejo gaucho, que era su maestro, y lo tomé con mucho interés porque yo también tuve mi maestro, mi amigo José, y realmente me cambió la vida. Yo pensaba hacer un viaje turístico por La Pampa y realmente fue iniciático porque me cambió mi modo de pensar, mi modo de sentir. ¿En qué sentido, Vicente José? ¿Cómo te cambió la vida este viejo gaucho? Me volvió a mis raíces profundas. Yo fui a Argentina, a Córdoba, a un matadero de Córdoba, a hacer un curso para aprender a cortar carnes al estilo argentino, porque había comprobado que salían más tiernas, estaban más sabrosas, etcétera, etcétera. Y cuando estaba a punto de terminar el curso, me fui, había un puente largo y me fui a recorrer la Pampa, sin saber ni dónde estaba. Tuve que pedir indicaciones, comprar un mapa y una brújula, alquilar un coche, una ranchera, para poder dormir dentro, abatiendo los asientos, y me marché. Y entonces llegué a La Pampa y empecé por conocer a uno de los gauchos que se llama, creo que está todavía vivo, era más joven que yo,
Oscar, pero él pronunciaba Oscar, ¿me entiendes? Y él me introdujo dentro de su círculo, eran 5 caballistas y el viejo indio. Entonces, era un hombre que era analfabeto, no sabía ni leer ni escribir, pero tenía una memoria prodigiosa, contaba historias maravillosas y cada vez que hablaba, para mí era una sentencia, era inapelable. O sea, que realmente tenía una contundencia, una firmeza, una filosofía que para mí era increíble. O sea, ¿cómo cambió mi vida? Pues mira, por ejemplo, me contó una historia del diluvio universal que venía contando su pueblo desde hacía 13.000 años. 13.000 años. ¿Viene? Entonces, es curioso, es una narración totalmente distinta a la que hace la Biblia, pero en definitiva, al final, por no contar toda la historia, porque si no sería larguísimo, no tendríamos tiempo de programa, al final los pocos hombres que quedaban y los pocos animales que quedaban se recluyeron en el pico más alto que había. Entonces los hombres empezaron a comerse los vegetales, matando a algunos animales, y cuando se le acabaron los animales pequeños, llegaron a un acuerdo de empezar a matar las llamas. Entonces, la llama era quien había transmitido a los otros animales que lo siguieran para poder salvar la naturaleza y había ayudado al hombre en todo. Entonces, la llama sintió tal desprecio cuando se enteró que ahí aprendió a escupir a los humanos. ¿Entiendes? Entonces, hombre, si cabía alguna duda, yo tengo siempre muchas dudas de todo, tengo dudas de que hasta de si estoy sentado aquí, ¿me entiendes? Si cabía alguna duda de que hubo un diluvio universal, ya no me lo estaban diciendo por un sitio, me lo estaban ratificando por otro. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que ocurre? Esto te plantea otras preguntas. Bueno, existe un Dios de los maometanos, existe un Dios de los judíos, existe un Dios de los católicos, existe un Dios de los hindúes. Bueno, en los hindúes hay 300 y pico millones de dioses, ¿me entiendes? O sea que tienen dioses para rato, se los pueden comer y dejarían de pasar hambre. Entonces, pero te lleva a pensar, ¿no será un mismo Dios del que estamos hablando, con distintos nombres, por las distintas costumbres, por los distintos idiomas? Esos 300 y pico millones de dioses que tienen los indios, que la mayoría de ellos son dioses menores, ¿no serán lo que la religión católica considera como santos, pero utilizando otro nombre? Es Entonces, interesante esto que traes. Es muy interesante, porque al final es lo que tú dices, no habrá un mismo Dios, una misma figura, un mismo creador con diferentes nombres según cada vamos a cultura. ver, si hay Dios tiene que ser así, porque si no, los dioses, igual que hacemos los humanos, se matarían entre sí por conseguir el poder. Entonces, ¿qué le ocurre? Realmente debe haber uno. Vuelvo a repetirte, no tengo la certeza de que lo haya, pero debe haber uno con distintos nombres. Entonces, todos los acólitos que llevan esos dioses, los que en unas religiones se llaman santos, en otras se llaman dioses menores, ¿me entiendes? Pero realmente son figuras que se han creado bien por la propia literatura de lo que se defiende, bien porque han existido y han tenido ejemplos, ¿me entiendes? Entonces,
cambió mi vida porque además en la soledad de la pampa se piensa mucho, Has vivido en muchos países, Vicente José. demasiados. España, Francia, Italia, Suecia, Alemania, la España subsahariana, en aquel entonces, como tú bien comentas. Portugal, Marruecos, Canadá, Estados Unidos, Venezuela durante 18 años. Arabia Saudí y entre otros países puntuales. ¿Cuánto aprendizaje da esto? Te ¿Cuánto... explico, yo cuando salí, en España gobernaba Franco. Yo no era de la cuerda de Franco. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Para entrar, yo estudié electrónica, telecomunicaciones. Las telecomunicaciones estaban en poder del Estado. Entonces, para entrar en el Estado, o bien tenías que ser de la falange, o bien ser un acólito del poder. Entonces, como yo no estaba dispuesto a hacer ninguna de las dos cosas, me marché. Y me pasó un poco lo que me pasó como cuando me fugué de mi casa. Vendí lo que tenía, reuní los reales que tenía en aquel momento, me marché a Francia. Curiosamente, en Francia conocí a una chiquita que trabajaba en una librería. Nos pulimos lo que tenía y cuando ya no me quedaba dinero y no encontraba trabajo en Francia, porque Francia era muy difícil en aquel momento para los extranjeros, sobre todo para los españoles. Todavía Francia es difícil para los españoles. Entonces me marché a Italia. Entonces en Italia conseguí un trabajo porque llegué al comendatore de la empresa, le puse el título encima de la mesa y le dije, mire, este es mi título, pero si quiere se puede limpiar el trasero con él. Deme trabajo porque tengo hambre. Y me metió en una fábrica, en una línea de mantenimiento. Allí un capataz empezó a enseñarme lo que era realmente la ingeniería real, la ingeniería práctica, ¿entiendes? Y a partir de ahí me dediqué a ir por distintos países solucionándole problemas a fábricas, diseñando sistemas que le solucionaran los problemas. Entonces, por eso recorrí muchos países. Ingeniería y economía. Sí, después hice economía porque entré de asesor de la presidencia y mi puesto lo requería, aunque tenía ciertos conocimientos económicos. Entonces, empecé haciendo un máster en Puerto Rico y luego continué como ampliación de esos conocimientos con la economía, con las ciencias económicas dentro del país. Asesor y personal de inteligencia de gobierno. Ahí se basa la novela que ha salido ahora. ¿El coordinador? También estaba dentro de esa novela. Yo empecé, bueno, a mí me contrata el país para hacer un proyecto de higiene y seguridad. O sea, sale un concurso internacional. Y entonces yo estaba trabajando con una empresa que se llama la National Cancer Research en Estados Unidos, pero no me acoplaba porque se había roto mi matrimonio y se había roto otro intento de amor que tenía, que fue el motivo para que me marchara de España. En aquel momento pensé que dejando atrás el medio, dejaba atrás los problemas. Se me olvidó que llevaba una mochila en la espalda y llevaba los problemas conmigo. Entonces, ¿qué le ocurre? De Canadá bajé a Estados Unidos a trabajar con la National Cancer Research y me metieron en una urbanización para ejecutivos, donde eran todo casitas unifamiliares que vivían los ejecutivos con su familia. Llegaba el sábado y el domingo y se ponían a hacer barbacoas, parrilladas, ¿me entiendes? Etcétera, etcétera. Se reunían en grupos afines, pero tenías que estar en algún grupo y si no estabas en algún grupo venían a buscarte. Entonces yo me sentía incómodo porque vivir con familia, alguien que acababa de perder hacía un año y pico, 2 años, sus posibilidades de familia, lógicamente me pegaba.
Entonces pedí a la empresa que me diera también trabajo los sábados y domingos. Para evadirte. Entonces salió una publicación que estaban intentando conseguir un técnico competente, me presenté, fui seleccionado, fui al país, empecé a trabajar en higiene y seguridad desarrollando un proyecto, que el proyecto era maravilloso, reconocido por todos, pero su aplicación no funcionaba. No funcionaba porque realmente la corrupción era enorme y para lo único que servía el proyecto al crear más exigencias de seguridad para las empresas era para que los sindicatos y los inspectores de trabajo cobraran más comisiones por hacer la vista gorda. Presenté mi renuncia, me fue aceptada con la condición de que me uniera al equipo de asesores de presidencia. Entré, notaba que me hacía falta la economía y por eso la hice. Me gané la confianza por una serie de acciones. Entonces, al ser extranjero, no podía realizar ciertas funciones, porque para que te hagas una idea, un extranjero no podía entrar en bases militares o en cuarteles, por ejemplo, en miles de sitios. Seguridad. En miles de sitios. Entonces, se me proporcionó una identidad del país, porque daba la casualidad que un chico de 15 años se había marchado de su casa hacía muchos años y no sabían nada de él por más de 15 años. Entonces, se me dio esa identidad, se me presentó a los padres de ese chico, la madre estaba trastornada por la pérdida de su hijo, no se había recuperado nunca. El padre sí, el padre sabía que yo no era su hijo, pero la madre me acogió como su hijo y yo los acogí como mis padres. Entonces, a partir de Casualidad, ahí, ¿no, Vicente José? Perdóname. Qué perdón, casualidad que tú te marchas de tu casa con 14 años sí, y te acoge una familia con 14 o 15 años, con 15 años. años después. ¿No te parece cuanto menos curioso? Bueno, extraño sí, extraño sí, pero para mí realmente era una oportunidad. Además, Una oportunidad también de sanar algo, ¿eh? claro, el cambio de personalidad, ser otro diferente de nombre, porque interiormente era el mismo, pero eso lo comprendes luego, no lo comprendes en ese momento. Ahora voy a ser otro. Todo esto se quedó atrás. No, no, no. ¿Entiendes? No es cierto. Entonces, ¿qué le ocurre? Que realmente para mí era atractivo, por eso lo acepté. Ahí ya entré como me nombraron comisario de inteligencia de un cuerpo especial de inteligencia. Estando en el cuerpo especial de inteligencia se me dotó de unos poderes que eran inclusive superiores al director del cuerpo. Nunca hice uso de ellos, pero los tenía y la gente sabía que los tenía, pero nunca hice uso de ellos. Yo siempre he dicho, y ahí aprendí, que no tiene poder el que lo demuestra, sino el que no lo tiene que usar. Exactamente. He conocido muchas personas en la vida porque esto lo hace porque yo soy así. Usted no es nadie. Cuando usted se está imponiendo así, usted no es nadie. ¿Entiende? O sea, Gritar más no te da más razón ni más poder. o aplicar la fuerza, O aplicar la fuerza. ¿me entiendes? Realmente no te da poder. Es un espejismo de poder, como yo digo. Al contrario, de alguna Y, manera te lo quita. claro, entonces, ¿qué le ocurre? Que después fui nombrado coordinador de la presidencia para luchar contra la corrupción, ¿entiendes? Y ahí se desarrolla una vida un tanto ajetreada, con 5 atentados, ¿entiendes? Con un secuestro, con una tortura, con infinidad de cosas. Qué vida más apasionante el de este escritor, Vicente José Gil Herrera. Es muy apasionante porque en este camino llegas a la masonería.
Bueno, en la masón. masonería es curioso, pero yo llego, sin que me oiga nadie, al principio llego a la masonería como infiltrado para saber qué era lo que era, o si era una secta. De grado 33, que yo no es que conozca mucho, he visto algún documental porque es algo que me ha llamado la atención siempre. He visto algún documental, pero masón de grado 33, que es un grado muy reconocido, es el más Es, reconocido dentro de la masonería, es es el máximo. el máximo grado, ¿entiendes? Entonces, es un grado de maestro, se empieza por aprendiz, se sigue por compañero, se va evolucionando en distintos pasos. Entonces vas obteniendo grados y vas obteniendo responsabilidades. Entonces yo me infiltré porque no se sabía lo que era, no se sabía si era un posible complot político, no se sabía, había gente que decía que eran sectas satánicas, había de todo. Y cuando entré me enamoré de la masonería. Y entonces empecé a practicarla. Sigo enamorado. Tengo el honor de haber sido uno de los diseñadores y el constructor del centro masónico que hay actualmente en Barcelona, que acoge a la mayoría de las logias masónicas. Pasaron de tener... Es un mundo solo de hombres, Vicente José, No, no, ¿no? no. Mi mujer es grado 33, masona, ¿me entiendes? Pero tiene mayor reconocimiento que yo dentro de la masonería. Un masón está en la búsqueda de la verdad, el desarrollo personal y el progreso moral del ser humano. Sí, y la perfección de sí mismo para servir como ejemplo para que los demás busquen la perfección. Porque tenemos en general mucho desconocimiento de lo que es ser masón o de la masonería. Hay Bueno, mucho desconocimiento. En España más que en otros lugares, porque fue perseguida por Franco la masonería, incluso murieron masones, otros fueron encarcelados, como represalia por Franco, su hermano era masón, por Franco por no habérsele permitido entrar. O sea, entrar en la masonería no es que tú llames a la puerta y entres, tienes que ir recomendado por dos masones, se hace una investigación de tu vida, de tu persona, de tu comportamiento, y entonces se te acepta inicialmente que entres como aprendiz. Tienes que superar la prueba de aprendiz para empezar realmente a ser masón. Y luego, a partir de ahí, empieza una evolución de años y años y años y años hasta que vas consiguiendo situarte. Si Vicente José, actual con 72 años, pudiera hablar con Vicente José de cuando tenía 14, ¿qué le diría? Pues simplemente le diría, machote, la cagaste, Porque por la sencilla razón que tenías que haber elegido una vida más tranquila. qué vida más apasionante. Estoy absolutamente admirada de toda tu vida, de lo que nos has compartido y nos dejas muchas lecciones. Nos dejas muchas lecciones. Cómo te, te niegas a seguir en el maltrato, cómo huyes de tu casa a los 14 años, pero consciente de que quieres vivir una vida digna, que quieres hacer de tu vida lo mejor posible, darle la mayor estabilidad posible, entre comillas, porque de estabilidad creo que ha Nunca, habido muy poca y nunca, nunca. pero que podías haber escogido el camino de seguir maltratando, de delinquir, de hacer muchas cosas y no lo hiciste. Tuviste una vida muy clara y muy recta, recta dentro de toda la vida que has tenido, ¿eh? Entonces, nos dejas esa lección de que no por haber sido maltratado tienes que seguir maltratando. No, efectivamente. Al contrario,
te tiene que servir de lección para hacer que otros no sufran lo que tú sufriste. Exacto. Y nos dejas otra lección, cómo la escritura nos sirve para vaciarnos emocionalmente, con todas estas novelas que has escrito. Mi amigo José, el viejo gaucho, lo vuelvo a repetir, porque además están todas en Amazon. Vivir o morir en Canaguá, El pendejo, la venganza del indio, poesías, poesías de humor, sátira e ironía, que está en español y en inglés, que fue bestseller en Amazon. El amor es poesía, poesías de amor, poesías reflexivas, con 3 volúmenes, 1, 2 y 3. Requiebros de amor, la fuerza de una mujer y la sensibilidad de un poeta. Importancias de las palabras contra la COVID y pos de un confinamiento, 1, 2 y 3 y 4. Y un libro técnico, estudios de erradicación de patógenos en recintos cerrados, incluso el COVID, que lo has escrito junto a otro autor. Y El coordinador, que hay 3 volúmenes, 1 ya publicado y 2 pendientes de publicarse. Y Y todos otros, los podemos encontrar en Amazon. y otros 5 libros de poesía. Y otros 5 libros de poesía. Sí, Es que es increíble. Y nos dejas otra lección muy importante. 72 años, ya jubilado. Importante decir, jubilarse o envejecer no es sinónimo de enfermar. Muy importante. O sea, bueno, o sea, enfermedades tengo todas las que quiera y más. sí, pero sigues, no, cuando uno se jubila no acaba una vida. No, Sí que yo, acaba, entre comillas, acaba una etapa de la vida, pero quedan muchas cosas por hacer todavía. lógicamente, yo tuve, bueno, yo no lo he comentado, cuando volví de Italia, fui a reconciliarme con mis padres, ¿entiendes? Porque consideraba que debía hacerlo, los había perdonado y además tenía que impedir que pudieran hacer lo mismo con mis otros hermanos más menores, o sea, más pequeños, menores que yo, ¿entiendes? Y entonces vi que mi padre, cuando dejó de trabajar, en principio lo puse a trabajar conmigo, mi madre se enfermó, dejó de trabajar conmigo. Cuando estaba trabajando conmigo parecía un muchacho. Cuando dejó de trabajar conmigo y se dedicó a cuidar a mi madre que estaba enferma, se envejeció, le cayeron todos los años encima de golpe y entonces yo no estaba ni estoy dispuesto a que eso ocurra mientras mi mente funcione. Qué importante, Vicente José, volver y tener la capacidad de perdonar. Qué importante el perdón, ¿eh? Creo que es necesario con ciertas personas. Hay otras que no se lo merecen, te lo digo sinceramente. Yo a los que van diciendo que perdonan a todo el mundo le digo que pecan del buenismo, ¿me entiendes? Entonces, hay personas que se merecen la empatía, hay personas que no se merecen la empatía. Yo puedo tener empatía con cualquiera, pero no me pidas que tenga empatía con un violador o que tenga con un maltratador o que tenga con cierto tipo de individuo. La empatía, que muchas veces se reparte en forma genérica como si fuera el maná, yo entiendo que debe ser limitada. Es un sentimiento que debe extender a no diabolizar al resto de la humanidad, sino al contrario, intentar sentirlos como hermanos, sentirlos como tú, sentir también a los animales, las plantas, como seres afines, porque tú eres naturaleza y ellos también lo son, en distintos grados, pero todos somos naturaleza. Si nos olvidamos de eso, ocurre lo que está ocurriendo, nos cargamos el planeta. Nos sentimos seres superiores por encima de los árboles, por encima de las plantas, por encima de los animales, por encima de las mascotas, por encima de todo y por añadidura por encima del resto de los otros seres humanos que nos rodean. Y todos formamos parte de un todo. Efectivamente. Entonces, realmente nosotros somos nacidos de la tierra. Si la maltratamos, la tierra, como yo digo, se venga sin empatía.
Así es. Si maltratamos a la tierra, nos estamos maltratando a nosotros mismos. Efectivamente. Quizá no en un presente, No, o en un futuro cercano, pero sí que nos no, estamos pero maltratando. ya está en el presente. Ahora mismo tú estás en Cataluña igual que yo. Estamos en noviembre, Con manga corta. ¿vale? Hemos pasado la Aquí, castañada en manga corta. aquí el 15 de agosto ya empiezas a tener que ponerte una rebeca o ponerte algo porque sientes frío. No es el caso. Ahora no es el caso. Por eso te digo que hay un cambio climático que es ostensible, que nadie lo puede negar en este momento. Tenemos una carencia de lluvia impresionante, un exceso de temperatura. Sí, En están esta los época embalses del año, vacíos. en esta época del año los árboles de hoja perenne ya estarían desnudos, sin embargo, siguen con todas sus hojas verdes. Hay plantas que están volviendo a retoñar como si fuera primavera. O sea, estamos en un mundo loco, además de un mundo de locos. Vicente José, cada vez tenemos más personas pretendiendo ayudar a otras y cada vez tenemos un mundo peor. Bueno, es que verás, una cosa es la pretensión y otra es hacerlo. Yo creo que el que dice que ayuda es el que menos ayuda. Eso es como el que da una limosna y dice, que le voy a dar limosna a este. No se dan limosna. Se dan ayudas y se deben dar en secreto. Lo otro es pura publicidad. Y lo otro es publicidad. Pues muy agradecida de que hayas compartido, de que hayamos compartido esta horita, esta hora, esta mañana de viernes. Y mira quién tengo aquí, que es un reloj que lo tiene, cuando ve que voy a acabar algo, ya lo tengo aquí como diciendo, hey, que ya ha pasado la hora, es como un reloj. Bueno, ellos tienen su reloj biológico. Sí, ellos lo saben, mira, vamos. Vicente José, mira quién tengo ¡Ah! aquí. ¿Qué pasa, guapo? El guapo de la casa. Ya, Siempre que acabo una entrevista ya viene él como yo también quiero salir. Yo también es quiero muy salir. bonito. Es muy bonito. Pues muchas gracias. Gracias Nos a ti, dejas porque muchas lecciones. Estoy absolutamente admirada. Honro tu vida y eres un ejemplo a seguir. no Absolutamente. tanto. Yo diría que soy un ejemplo para no hacer lo que yo hice. Yo creo que todo lo que ocurre en la vida ocurre porque tiene que ocurrir, que todo nos lleva a algún lugar y que, bueno, pues que luego esa experiencia compartirla con otras personas para ser luz en el camino de otras personas está muy bien. Yo te agradezco la entrevista porque ha sido maravillosa, ha sido una conversación muy, muy, muy amena, De alma a alma. sí, muy amena, y sinceramente con una sinceridad muy importante. Y me lo ha pasado fabulosamente y me pongo a tu orden cuando tú lo quieras o cuando tú lo necesites. Porque Yo encantada de tenerte en mi ver, de personas que Dios, el arquitecto, el director del universo, quien sea, te haya puesto en mi camino. Muy agradecida. Un beso y un abrazo muy grande. igualmente, gracias. Hasta luego. Hasta luego.